Que la Biblia sí nos habla también, y decía algo particular acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Y aclarábamos lo que ese texto dice, de que el bautismo en el nombre de Jesús, según Hechos 2, no es el bautismo de los cristianos de hoy, sino que fue para un momento específico de la historia y para un grupo de personas en particular, el pueblo judío. Entonces, al día de hoy, nadie puede salir a decir que ese es el bautismo para nosotros, porque parte de lo que dice ese texto es que el bautismo es para perdón de pecados. Y tenemos claro nosotros hoy por la palabra de que nosotros hoy no nos bautizamos para ser perdonados. El perdón es a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Si fuera por el bautismo, el Señor no hubiera tenido que ir a la cruz. Y ahí está el error de esa doctrina, que algunos hoy todavía creen por ahí, y luego nos dicen, no, es que usted es el que está equivocado. Pues es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia está en lo cierto, porque así es, porque la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores, que no se han equivocado los que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es así como ella está, es la palabra de Dios. Y esa es nuestra fuente de confianza, saber que así como allí está escrito, entonces así es para nosotros. Miramos entonces a la última persona, hablamos del Padre, hablamos del Hijo, y lo último de lo que estábamos hablando es acerca de la persona del Espíritu Santo. Y nos dice Zacarías 4:6 que la obra del Señor no se hace con fuerza, con ejército, con todo lo que podamos tener, sino con el Espíritu de Dios. Que no significa que no podamos usar las fuerzas, el poder, las habilidades y el conocimiento, sino que todo eso tiene que estar bajo el dominio del Señor, a través del Espíritu Santo. Miramos la primera mención que está en Génesis 1:2. Miramos cómo el pueblo de Egipto, el faraón, decían que el Espíritu Santo estaba en José. Hablamos también de eso. Miramos la promesa del Espíritu Santo, Joel 2:28 y 29, donde nos dice, nos fue anunciado desde tiempos antiguos, que para el día de hoy, para estos tiempos, el Espíritu Santo sería derramado sobre nosotros. Porque en el tiempo pasado, en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía de manera temporal sobre personas y se iba otra vez. Se manifestaba de esa manera. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Ya no es algo temporal, permanece en nosotros. Y aclarábamos ahí entonces que el bautismo del Espíritu tiene que ver con aquel momento en el que usted y yo entregamos nuestra vida al Señor. Hicimos oración de fe, recibimos por fe el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, la pastora Nuria nos hablaba muy bien también de lo que es la llenura del Espíritu Santo, que es esa dependencia día a día, donde yo estoy recibiendo fuerza, unción, todo eso que puedo recibir de Dios a través del Espíritu Santo, y que es algo de todos los días. La llenura es esa. Incluso la pastora anoche usaba el ejemplo que yo les ponía acerca de lo que es estar llenos físicamente, y que no podemos llenarnos y decir, ya con esto aguanto hasta la otra semana, hasta el otro mes, ¿cierto? No, muy duro hasta el otro mes, porque este apenas lo estamos iniciando, ¿cierto? Pronto no sobrevivimos. Muy bien, y mirábamos también que el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Fue el Espíritu Santo, nos dice Pedro, que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, y por eso usted y yo hoy las tenemos escritas, así como las tenemos. Y esto es muy importante, porque miren, antes de que la Biblia fuera escrita, era mucho más importante, más determinante, el discernimiento, porque la Biblia no estaba escrita. Entonces era más difícil saber si cuando alguien hablaba de parte de Dios, realmente eso que estaba diciendo era de Dios y no de él, o no algo contrario al Señor. Y es una tendencia que hoy hay en algunas iglesias. Escuchaba un pastor que nos contaba que un líder de su iglesia se fue a otra iglesia, y un tiempo después se encontraron
Y él le preguntó, hermano, ¿usted cómo está ya en su iglesia, donde usted está? Y dijo, muy bien, pastor. Tanto así que ya no necesitamos la Biblia. ¿Cómo es eso? ¿De la nueva generación o qué? Y dijo él, no, porque si a nosotros ya Dios nos habla directamente. Entonces no necesitamos la Biblia, porque Dios nos habla directamente. ¿Cómo? Sí, a través de que está ahí el profeta, el apóstol, el ungido. Y entonces le hacía la pregunta, bueno, ¿y usted cómo sabe que lo que quien está parado al frente está diciendo si es Dios y no es Él? O no es el diablo mismo el que esté hablando, si no tiene la palabra de Dios. No hay manera de saber. Y tendencias como esas, hoy en algunos lugares, se están haciendo fuertes. Y por eso hay personas que dicen, no, a mí, con un aire de espiritualidad, diciendo, no, es que si el Espíritu Santo no me guía, yo no voy. Y entonces le decimos, hermano, tenemos vigilia ayer. Y entonces algunos dicen así, en ese estilo, diciendo, si el Espíritu Santo me guía, yo voy. Entonces tal vez uno dice, oiga, qué espiritualidad. Pero lo que hay detrás realmente es capricho, es rebeldía. Porque si ya está establecido el tiempo, si todos venimos a reunirnos, a congregarnos delante del Señor, ¿qué otra dirección necesita? Ninguna. Porque ya la Biblia nos dice que tenemos que congregarnos, eso ya está escrito, que donde estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces no necesitamos inventarnos otras cosas, porque ya está escrito. Hablábamos también acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y dentro de eso, algunas de las cosas que decíamos que son muy importantes es que el Espíritu Santo es el que convence. Usted y yo compartimos el mensaje, lo que dice la Escritura, y el Espíritu Santo a través de eso que estamos hablando convence a las personas. Y en algunas ocasiones, mientras usted está hablando, Dios está usando esas palabras para decir incluso otras cosas distintas a las que usted quería decir. No sé si les ha pasado cosas como estas. Usted escucha una buena predicación y usted entiende que Dios le dijo algo. Y usted de pronto tomó nota y lo tiene ahí. Y entonces usted dice, venga, para que me quede más claro voy a volverla a escuchar. Y cuando usted vuelve y la escucha ya no le dice lo mismo. Y entonces usted dice, ¿qué pasó? Pero si es que yo escuché que él me dijo que tenía que hacer esto y aquello. Pero ya lo escucho otra vez y no lo está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios, fue el Espíritu Santo el que te dijo eso. A través de esa persona. Y hay cosas, hay palabras que Dios nos dice una vez y no se repiten de la misma manera. Por eso es tan importante, tan valioso que apreciemos esa relación con el Señor y lo que Él nos pueda hablar. A través de lo que ya está escrito en la Escritura. Decíamos también que el Espíritu Santo nos guía, porque fue lo que el Señor dijo, que Él nos guiaría a toda la verdad. Es Él el que lo hace. Es importante entenderlo porque hoy en día decimos cosas como que nosotros podemos llegar a generar un avivamiento. Y el avivamiento lo produce el Espíritu Santo en las personas. Amén. No lo produce ningún cristiano por espiritual que sea. Porque Él, aquel que entiende y que se está moviendo hacia eso que Dios quiere hacer, simplemente está obedeciendo. No son sus méritos personales, simplemente está siendo un instrumento en las manos de Dios. Y de esa manera entonces entendemos que es Él, que es el Espíritu Santo quien lo hace posible. Y quiero que miremos un texto muy importante en este sentido, porque si el Espíritu Santo no interviene a favor de la salvación del hombre, el hombre estaría perdido. Primera de Corintios 2:14. Pero lo que nos está diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y es por eso que nosotros oramos para que el Espíritu Santo pueda intervenir y convencer a las personas. Si no fuera necesaria la intervención de Dios, si fuera cada uno el que tuviera que decidir por sí solo, pues ¿para qué oramos? Justamente por eso es que la palabra nos llama a estar orando por las personas, para que el Espíritu Santo pueda intervenir sobre la vida de esa persona y lo convenza, como nos dice la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, decíamos también que el Espíritu Santo sella al creyente. El día que creímos en Él, eso está, los que están tomando nota, los 10 de Efesios 1, 13 y 14, donde nos decía que hemos sido sellados por el Espíritu Santo como una marca, que es la garantía de que cuando Él venga, nos vamos con Él. La pastora hablaba mucho de eso anoche, de irnos con el Señor. De ahí en adelante decíamos que nuestro desafío es vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y quiero que miremos rápidamente algunos ejemplos de aquellos que vivieron de esa manera. Mateo capítulo 4, versículo 1 nos muestra un ejemplo fundamental. Y lo dice así, Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Yo pensé que era a la empresa, al proyecto, a la casa, carro y todo eso. Pues eso es lo que escuchamos por ahí hoy, de que allá es a donde Dios nos lleva y ya eso es lo que Dios va a traer. Pero aquí nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo así? Entonces el Espíritu me va a llevar a que me tienten a mí también. Fue lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús. Y bueno, la Biblia nos muestra dos tipos de desiertos, ¿cierto? Están aquellos desiertos en que pasaron los hijos de Israel, de estancamiento, que muestra rebeldía e indiferencia. Pero también nos muestra este tipo de desierto al que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para crecer, para avanzar. Ya nos queda a nosotros la pregunta, de esos dos desiertos quisiéramos ir y cuál es el efecto que quisiéramos detrás de él. Vemos otro ejemplo también muy interesante, que es el anciano Simeón, en Lucas 2, 25 al 27. Y nos muestra algo muy importante en esa dependencia del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 25, Lucas 2:25, dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Así como está sobre usted y sobre mí, todos los que hemos tomado decisión de fe, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¿Qué fue lo otro que le pasó? Le fue revelado por el Espíritu Santo una verdad. Y el versículo 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Esos son los ejemplos de una persona que está dependiendo, como lo leíamos también, leía el pastor ahorita, viviendo por el Espíritu y no por la carne. Es alguien que está siendo movido por lo que la Escritura dice. Y vemos un caso particular también de Esteban en Hechos capítulo 7, donde sucede algo muy particular con él. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, es donde se menciona esta situación. Es muy importante, el verso 55 dice algo muy interesante, porque dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe qué estaban haciendo con él? Iban a matar. Acusando en vano en el momento, lo están acusando. Y como parte de esa acusación van a terminar apedreándolo, matándolo. Y en medio de todo eso, las últimas palabras, el último aliento de su vida lo usó en el versículo 60. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una persona llena del Espíritu Santo. Se dice, no, yo pensaba que una persona llena del Espíritu Santo es la que brinca, la que salta, la que se cae al piso y hace todo eso. Y eso puede ser parte. Pero si en medio de una manifestación del Señor usted se cae al piso y al levantarse sigue siendo el mismo, ¿para qué nos sirvió? Así que aquí vemos el caso de una persona que lo están literalmente, lo están apedreando, lo están matando a piedra. Imagínense lo doloroso que sería. Pero porque no es que con la primera y lo dejaron. No, le estaban dando piedra cuando él hace esto. Y lo último que él hace con el último aliento de su vida en esta tierra es orar por los que lo están apedreando. ¿Cierto? Más o menos así como hacemos nosotros, ¿cierto? Usted ora por el vecino que le tira la basura, por el que le hace daños, por el que lo insulta y habla mal de usted, ¿cierto? Así como hacemos nosotros hoy más o menos. Así era lo que estaba haciendo Esteban. Muy bien. Hay que tomar en cuenta también uno de los textos que tal vez sea más ignorado por nosotros. Vamos a la presentación. Y que tenemos que tomar muy en cuenta. Y está en 1 Corintios 6, 19. Entonces, muy bien, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Normalmente de este punto nosotros tenemos más énfasis en la parte donde dice que en vuestro espíritu. Pero cuando dice en vuestro cuerpo, realmente no es algo que nosotros cuidemos mucho, el cuerpo. Porque nos acostamos a cualquier hora, nos levantamos a cualquier hora, comemos a cualquier hora. Y es por eso que llegamos a cierta edad donde andamos corriendo para la EPS. ¿Sabe que todo esto se podría evitar si pusiéramos en práctica lo que la Biblia dice? Pero como no lo hacemos, ¿a cuántos aquí les gusta ir al médico? Uno procura dentro de lo menos posible ir por allá. Y normalmente, sobre todo los hombres, que cuando vamos a un hospital nos sentimos perdidos totalmente, porque usted no sabe dónde queda nada. Sí, las damas sí entienden un poquito dónde queda qué, pero uno de hombre lo mandan, vaya a la caja. Y después va a la farmacia será la que queda en el parque o será cuál. Porque uno de hombre ya queda medio perdido. Porque uno realmente de hombre siempre piensa, o realmente va a estos lugares cuando ya no hay otra opción, sobre todo cuando ya es tarde. Pues deberíamos hacerlo antes, ¿cierto? Hay algo que se llama prevención, ¿cierto? Y que nosotros deberíamos por ahí de vez en cuando hacernos un chequeo médico, cómo está la presión, cómo está la circulación, cómo estamos. Pero nosotros no hacemos eso porque tenemos mucha fe.
Entonces tenemos tanta fe que después nos toca esperar a que la EPS autorice la cita y después hay que ir a la otra cita y después hay que esperar a ver si de pronto les da por decir que sí. Porque el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, no lo cuidamos. Entonces, por causa de eso, hoy en día cada vez son personas más jóvenes donde ya les duele todo. ¿Cierto? Hoy todavía los más mayores llegan a cierta edad y todavía dicen, no, yo estoy listo para lo que sea. Pero vemos muchachos hoy en día que ya, el día que no les duela nada es raro. ¿Por qué? Porque no cuidamos del cuerpo. Y entonces eso nos lleva a tener esta conclusión de que la Biblia nos está diciendo que tenemos que cuidar del templo del Espíritu Santo y ese templo es el cuerpo. Así que tenemos que cuidar lo espiritual, pero también hay que cuidar el cuerpo, que es el templo donde reside ese espíritu. Por ejemplo, si usted no cuida su salud, algún día eso va a limitar lo espiritual. Usted dice, no, es que yo quiero ir a predicar, no, pero ya no puedo, ya no soy capaz. Ya mis fuerzas no me dan. ¿Por qué no le dan? Porque no cuidó del templo. Cosas como estas que usted dice, pero ¿eso qué tiene que ver con lo espiritual? Pues que nos limita lo que pudiéramos llegar a hacer a través del tiempo. Muy bien, hablábamos también de que el propósito principal del Espíritu Santo en nosotros es reproducir el carácter de Cristo. Ese es el propósito principal del Espíritu Santo en medio de nosotros al día de hoy. Que nosotros podamos parecernos cada día más a Cristo. Por eso les hacía la pregunta hace unos días, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿No lo han visto por ahí? ¿Google no se los ha dicho? Pues de los demás vimos que el Padre tenía un nombre, el Hijo también, pero el Espíritu Santo realmente no se habla de un nombre. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es resaltar a Cristo, mostrar a Cristo. Ale, respóndale a la hermana lo que está preguntando. Sí, ya lo hablamos la vez pasada, decimos que es el título también del que se habla de él como el Consolador, pero que ese no es un nombre. Pastor, bueno, Es uno de los atributos. o muy exactamente estoy equivocada. Sí. Pero en Juan 14:26 dice, más el Consolador, dice coma, el Espíritu Santo, como no es el nombre, por ejemplo, como si dijera Margarita Madrid, coma, la mamá de Juanito, por decir algo, sí. Ajá, pero ese no es un nombre, ¿cierto? Es un título del Espíritu Santo, no un nombre. ¿Por qué? Porque lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo quiere es que el nombre de Jesucristo el Señor sea reconocido, sea exaltado, sea dado a conocer entre las naciones. Y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay signos de decir, ay, mire, es que ya lo están mencionando más a usted que a mí. No hay eso. Pastor, sí, o sea, porque de igual manera, por allá en otro versículo dice algo como, vendrá otro Consolador, como quien dice, yo también soy el Consolador. Entonces, Claro, pero no es un nombre del cual estamos hablando. Entonces, el propósito principal del Espíritu Santo es ese. Y tenemos que tomar en cuenta, el pastor lo presentaba ahorita, que nosotros hoy no podemos depender de los dones del Espíritu Santo, de las obras que Dios puede hacer a través de nosotros. Porque veíamos también, la pastora lo resaltaba anoche, de aquellos que tal vez hicieron milagros, sanidades y grandes cosas, y en algún momento, al final de toda la carrera, se presentan delante del Señor. ¿Y qué pasa con ellos? Dice, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Señor, pero hicimos milagros, en tu nombre sanamos, levantamos muertos, hicimos muchas cosas. Pero si dicen, no, yo no sé quiénes son ustedes. Porque ellos tenían su énfasis en las obras externas. ¿Sabe cuál es el énfasis del Señor para nosotros, del Espíritu Santo en nuestra vida? Las obras internas. Lo que pasa dentro de nosotros. Y que en esa medida no vayamos a ser estorbo para los demás. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo le debo plata a alguno de los hermanos
y por alguna razón yo me hice el olvidado, nunca se la pagué, y luego usted me ve aquí enseñando. Y yo, por decirlo de alguna manera, como pasa con algunos hoy, me hice el loco. Y tal vez Dios me esté usando para hablar, pero ¿qué va a pasar con esa persona? No va a creer. Va a estar diciendo ya como habla de bonito, pero... Reacciones. Y ahí tenemos que tomar en cuenta algo. Muchas veces lo que pasa, en cualquier lugar donde estemos, con un predicador, con quien sea, Dios respalda su palabra. Lo que está escrito, Dios lo respalda. Y hay personas que tienen grandes dones y están fluyendo por los dones. Pero mire, es que él oró por un enfermo y se sanó. El don que Dios le entregó está obrando. Y ese don nunca le será quitado. Se lo decía la vez pasada, aquel que ha recibido, por ejemplo, el don de sanidad, puede estar apartado del Señor y seguir sanando. Porque el don nunca le será quitado. Y ahí es donde está el peligro. Porque entonces nosotros vemos a alguien que hace esto, que hace aquello, y decimos, ese es. Pero si vamos un poquito más allá, ¿cómo está su vida realmente? ¿Cómo está su casa? Porque ahí es donde realmente se muestra lo que el Señor está haciendo. Recuerde esto, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Tenga muy presente eso, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Él. Pablo le dice a Timoteo, busca con diligencia la aprobación de Dios. No le dice, busque ser usado por Dios. Le dice, busque ser aprobado. Porque pueden haber personas que están siendo usadas sin haber sido aprobadas. Y ahí está el riesgo. Es preferible que seas aprobado y no usado. Y si suceden las dos, pues mucho mejor. Que pueda ser usado por Dios y aprobado. Miramos que Dios usó un burro para que hablara, una burra. Cierto, ese burro debe estar en el cielo, ¿sí o no? Muy bien, ahora quiero que miremos algunas cosas que no habíamos alcanzado a mirar y quiero aprovechar el tiempo que nos resta para ello. Una de ellas muy importante, demasiado vital para nosotros, es que el Espíritu Santo puede ser contristado. Eso es demasiado importante para que nosotros lo entendamos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces nos está recordando que ya fuimos sellados para el día en el que el Señor venga. Que como ya pasó eso, no contristemos. Otras personas dicen, no hagáis estar triste al Espíritu Santo. ¿Qué genera eso? El pecado. Porque cuando pecamos y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se contrista, es cuando usted y yo, tal vez alguna vez le ha pasado, usted cometió una falta y algo se conmueve dentro de usted, algo se descompone, algo no está bien y usted siente la necesidad de ir al Señor y ponerse a cuenta, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué pasa? Que puede suceder que no hagamos así, de que sabemos que hicimos algo que no estuvo bien y no vayamos al Señor a ponernos a cuenta. Y empezamos entonces a ir en un camino que se hace difícil y que nos puede llevar hacia algo todavía más complicado. Porque una vez que el Espíritu Santo es contristado y no resolvemos ese asunto, ¿sabe qué es lo siguiente? Resistirlo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
Vosotros, ¿qué pasa con ellos? Resistid siempre. Resistid siempre al Espíritu Santo como nuestros padres, así también vosotros. ¿Sabe cuándo es eso? Cuando nos empecinamos en defender algo que para nosotros está bien, pero para Dios no. Y es cuando algunos pueden llegar a empezar a decir, bueno, es que eso no es tan grave. Sí es grave. Entonces pasamos de lo primero, contristar al Espíritu Santo, resistirlo. El no dejar que Él hable, que Él me corrija. Claro, no lo escucho, pero no le hago caso. ¿Y sabe qué es lo siguiente? Primero, contristar al Espíritu Santo. Segundo, resistirlo. Lo tercero, endurecemos el corazón. Es decir, que llegamos a un punto de insensibilidad donde poco a poco dejamos de escuchar la voz de Dios. Nuestra opinión es más importante que la opinión de Dios. Sí, donde ya somos nosotros los que decidimos qué hacer. Ahí ya estamos en un riesgo muy alto. Porque al endurecer el corazón, que fue lo que pasó con el faraón, recuerden que el faraón escuchó la voz de Dios en diferentes ocasiones. Y luego la Biblia nos dice, y Dios endureció el corazón de faraón. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, si Dios fue el que hizo eso, entonces pues Él es inocente, porque Dios fue el que hizo eso. Pero cuando uno va al contexto general de la Biblia, ¿qué es lo que endurece el corazón del hombre? Se da cuenta porque Él no quiso obedecer. Y al no querer obedecer, su corazón se endureció de tal manera que se fue en contra de Dios. Y lo que sigue después de esto, que es todavía más grave, Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguemos. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué podrá ser de aquel que haya caminado por acá y que llegue al punto de apagar el espíritu? ¿Sabe qué pasa en este punto? Ya no va a volver a escuchar la voz de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, dice la Biblia. Pero si lo apagamos, estaremos en todo el riesgo y en todo el peligro, porque ya vamos a andar haciendo cualquier cosa como si no fuera nada. Apagar es andar sin luz, a la oscuridad. Claro, ya solos nosotros. Y fue lo que pasó con algunas personas en la antigüedad. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? ¿Qué pasaba con él? Estaba dependiendo de la unción, de los dones. Era el problema con él, porque él dejó de orar, pero todavía seguía teniendo la fuerza. Porque dejó de tener comunión con Dios y todavía lo ataban y él se soltaba. Pero llegó un momento, y él no se dio cuenta cuándo, que ya estaba solo. Igual pasó con Saúl. Cuando usted mira el inicio de la historia de Saúl, Saúl es alguien de ejemplo, que profetizaba por el Espíritu Santo, que hablaba de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con él? Llegó un día donde el Espíritu Santo se fue. Y nos dice 1 Timoteo 4:1, que es algo de lo que estamos viviendo hoy, de los peligros que estamos viviendo en este tiempo, y sobre todo algo que el Espíritu Santo nos habla. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Hoy, estos son los postreros tiempos. ¿Qué va a pasar en los postreros tiempos? Algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a volver atrás y van a atacar lo que antes defendían. Eso es la apostasía, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo se llega allá?
pasando por lo que le decía, contristando al Espíritu Santo, resistiéndolo, se endurece nuestro corazón, lo apagamos, y entonces ya dejamos de escuchar a Dios, ¿y a quién empezamos a escuchar? Empezamos a escuchar, como dice ahí, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es cuando usted se encuentra algún hermano que no volvió y le dice, no, es que yo ya estoy viendo por allí. Y de pronto usted, si tiene un poquito de confianza, le dice, ¿dónde está yendo? Cuénteme. Y entonces le cuenta de un lugar raro donde está yendo, donde se enseñan cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, doctrinas de demonios. Y es complicado cuando sucede así, porque estas personas difícilmente alguna de ellas volverá por las sendas de la vida, porque negaron lo que antes creían. Y ahí llegamos al mayor peligro de todos en esta tierra, que no es salir a la calle en medio del paro armado, que no es el coronavirus, que no es la fiebre del mono. Esos son peligros menores. ¿Sabe cuál es el mayor peligro de todos los que existen en esta tierra? Siguiente, sigamos, ya pasamos por ahí. Siguiente. Mira lo que dice este texto. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ese es el mayor peligro que existe en la tierra. Porque de todos los demás hay algo que se puede hacer. Que un accidente, que alguna situación que sea un peligro, un riesgo, algo se puede hacer después. Pero sabe que nos dice aquí que no hay nada que se pueda hacer. Porque nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Hay 3 textos que mencionan esto, aparte de este, de Mateo 12:31, para los que están tomando nota, Lucas 12:10 y Marcos 3:29. La blasfemia contra el Espíritu Santo básicamente significa irreverencia desafiante. Se lo repito, irreverencia desafiante. Es cuando conscientemente me voy en contra del Espíritu Santo. De manera consciente y con mi fuerza y con todo lo que soy. Y entonces la blasfemia como tal consiste en maldecir intencionalmente al Espíritu Santo, después de haber pasado por todo lo demás, después de haber conocido, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no la comete alguien que nunca conoció de Dios, la comete alguien que conoció y se apartó. Por eso es que también el Señor dijo que el castigo sería más, como que para algunos sería más fuerte que para otros. Es más tolerable el castigo. Entonces me dice, venga, ¿y todos no van a ser castigados por igual? No. Porque el Señor dijo que para unos sería más tolerable que para otros. ¿Sabe para cuáles será menos tolerable? Para los que conocieron la verdad y la rechazaron. Para ellos será más difícil. Y por eso descuidar nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo puede ser la mayor tragedia que tengamos. La más grave de todas. Porque podría ser el final total de una persona. Porque después de que se llega a ese punto no hay retorno. Usted puede haber fallado, haber pecado delante del Señor, todavía puede pedir perdón y ser restaurado. Muchas otras faltas que no deberíamos cometer, pero que si llegasen a suceder todavía tenemos esperanza. Todavía podemos ser perdonados y todavía podemos ser restaurados. Pero cuando se llega a este punto, ya nada hay por hacer. De ahí entonces es que tenemos que tomar en cuenta esto. Lo que Dios quiere no es obras externas, que también hacen parte,
pero no es lo principal. Pero hace un tiempo atrás hay un gran teólogo de la antigüedad, de hace unos siglos atrás, que se llamó Agustín de Hipona. Y él estaba enseñando en el Instituto Bíblico a sus alumnos, y él dijo: hay milagros grandes y hay milagros pequeños que Dios ha hecho. Y entonces, claro, los alumnos, bueno, ¿cómo así que hay milagros grandes y milagros pequeños? ¿Cuál es la diferencia? Y él dijo: bueno, los milagros grandes son sanar a un enfermo de un problema terminal. Ese es los pequeños. Sí. Ese es los pequeños. Un milagro pequeño es haber levantado a un muerto, haber orado por él y se levantó nuevamente. Dijo: ese es un milagro pequeño. Que Dios provea de alguna manera sobrenatural y traiga algo que hacía falta, ese es un milagro pequeño. Que Dios le restauró a alguien un órgano que no tenía, lo levantó nuevamente, ese es un milagro pequeño. Y entonces todos quedaron. ¿Y entonces cuáles son los grandes? ¿Cuál creen ustedes que sean entonces los milagros grandes? La salvación de la vida. La salvación. Ese es el milagro grande. Amén, amén, amén. Que a usted y a mí, siendo como éramos, no teniendo nada para ofrecer, el Señor nos hubiera salvado. Ese es el milagro grande. ¿Cuál es el problema? Que hoy estamos pendientes y queremos ver los milagros pequeños. Queremos es que el que vino enfermo se sane. Y eso está bien, pero ¿no cree que es mejor si se salva? Así se muere con su enfermedad. ¿Cuál es el problema si se muere enfermo y se salva? Ninguno. Pero sí es problema si se sana y no se salva. Ese sí es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros hoy para este tiempo? Poner el énfasis en los milagros grandes, no en los pequeños. Y el milagro grande es usted, soy yo. Así es, amén. Ese es el milagro grande. Y detrás de ese gran milagro que Dios hizo en usted, están sus hijos, está su casa, está su familia, están sus amigos, sus vecinos, todos ellos. Porque si Dios lo sana, maravilloso. Pero si no, con que lo salve es suficiente. Y ese es el énfasis que tenemos que tener, porque a veces invitamos a las personas a la iglesia con el interés de que Dios los va a sanar. Y ese no es el interés con el cual los tenemos que traer. Porque lo importante para ellos no es que se sanen, aunque muchas veces sucede. Lo importante es que se salven. Porque miren lo que pasa. Usted le promete de parte suya, no de parte de Dios, que va a ser sano. ¿Y qué pasa si Dios no lo sana? Nunca más lo volveremos por acá. Y usted se encargó de echarlo al mundo y de que se quedara allá. Porque Dios lo puede sanar, pero puede no hacerlo. Esa es la soberanía de Dios. Dios a algunos los ha sanado y los ha levantado aún de su lecho de muerte, pero a otros no los ha sanado. ¿Qué hacemos ahí? Nada podemos hacer porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y detrás de eso que Él hace como Él quiere hay un propósito. Porque aquellos que sanan, Dios los sana por un propósito. Y aquellos a los cuales no sana, también lo hace con un propósito. Porque sabe que a veces necesitamos la enfermedad para permanecer en Dios. A veces necesitamos la crisis para permanecer en Dios. Nos aferramos muchas veces a la vida que Dios quiere llevar. A veces las bendiciones de Dios nos alejan de Dios. Y uno queda como, ¿cómo así? Pero si Dios te dio eso, ¿por qué eso te termina alejando de Dios? Ahí es el problema, porque ponemos el énfasis afuera y no adentro. Las personas que todavía no conocen de Dios serán más tocadas por los cambios en tu conducta que por los milagros que te vean hacer. Porque es para decir, sí, es que Él oró por mí y yo me sané, pero es un irresponsable, pero no responde por su casa, pero tiene a sus hijos por ahí botados. ¿Sabe qué sería mejor? Que ellos vieran nuestra conducta y dirán, él o ella es una persona
correcta, honesta, responsable, que responde por su hogar, por sus hijos, en quien se puede confiar, en quien está dispuesta para ayudar. Todo eso cambiaría la manera como la gente lo vería. Por eso es tan importante que el énfasis nuestro no lo pongamos en lo que sucede afuera, porque lo que sucede afuera depende del poder del Señor y de los dones que nos ha entregado. Pero lo que sucede adentro, ¿de quién depende? Del Espíritu Santo. De lo que Él puede hacer en nosotros si se lo permitimos. Es decir, en últimas palabras, gran parte de eso va a depender de mí, de mi actitud de obediencia, de mi caminar con Dios, de, como nos decía la pastora Nuria anoche, de permanecer día tras día conectados con el Señor, recibiendo todos los días un poquito de aceite, porque no habrá un día donde recibamos mucho para que nos sostengamos por mucho tiempo. No, Dios hace así, todos los días nos da. De hecho, la oración que Jesús nos enseñó, dijo, cada día. ¿Sabe por qué? Porque todos los días, cada día necesitamos depender de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sabe qué le puede pasar a usted o a mí si solo unos minutos dejamos de depender de Él y en ese momento tomamos una mala decisión? Arruinamos el futuro nuestro. ¿Sabe que en un momentico se podrían arruinar años de esfuerzo y trabajo? En un pequeñito espacio de tiempo. No sé si usted ha visto alguna vez, por ejemplo, un accidente. Alguien que se muere. Oiga, llevaba años vivo y en un momentico se murió. Qué raro eso, ¿no? No, es que él estaba sano y al otro día amaneció enfermo. Qué raro. ¿Pasa así o no pasa? Así pasa. Usted a veces se acostó como si nada y al otro día está que casi ni se puede levantar. Usted dice, pero ¿cómo así? Si ayer yo me acosté bien. Esas cosas pasan. Puede perder su trabajo porque no le va a servir al patrón así todo enfermo, todo acordeado, ya no va a servir a su esposa porque ya no llega platito. Se va a empezar a dañar. Pero bueno, el ya nos está llevando a otros asuntos, pero bueno, también, hace parte, ¿no? Pero creo que miremos y recordemos Gálatas 5:22, porque nos recuerda dónde tenemos que tener el énfasis nosotros hoy. No en los dones, no en las sanidades, no en los milagros que hacen parte, está bien. Pero lo importante, una vez más, no es lo que pasa por fuera, lo importante es lo que pasa por dentro. Y si lo que está pasando por dentro está bien, se manifestará lo que pasa por fuera. Pero no siempre, cuando pasa por fuera, también está pasando adentro. Y ese es el riesgo entonces, que nosotros no vayamos a... Mire, se los pongo de esta manera. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros nos traen a una persona que se acabó de morir, no tiene pulso, se murió, y lo traen aquí para que oremos por él? Entonces de pronto todos estamos como muertos del susto diciendo, no, yo no. Y alguno dice, venga, yo voy y oro por él. Y se levanta. ¿Sabe qué vamos a pasar? No vamos a mirar a Dios, vamos a mirar al hermano o a la hermana que lo hizo. Y a la siguiente semana le vamos a tener la lista de personas para que vayan de la hermanita o del hermano fulano de tal, porque él es el que ora para que la gente se levante. Y le otorgamos el crédito de lo que Dios hace a las personas. Y es ahí cuando la gente deja de seguir a Dios para seguir a los hombres. Y cuando la gente deja de seguir lo que dice la Biblia por lo que dijo el pastor, el apóstol, el profeta. Es que él dijo que, venga, pero es que la Biblia, no, es que él dijo. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice Dios o lo que lleguemos a decir nosotros? Dice Dios. Lo que Dios diga. Gálatas 5:22 nos dice entonces, mas el fruto del Espíritu es. Pero ¿qué se necesita para llegar a dar fruto? Porque es que el fruto no es automático. ¿Cómo se llega al fruto? Primero hay que preparar un terreno,
hay que sembrar una semilla, hay que cuidarla por un tiempo, hay que abonarla, después esa plantita empieza a crecer, empieza a echar hojas, empieza a florecer y solo después de eso llega el fruto. ¿O no es así? Es un proceso de preparación. Entonces no es que de un día para otro ya, porque tal vez es la lucha que nosotros tenemos. El día que amemos a esos hermanitos que son complicados y de pronto soy yo el complicado. Sí, pues yo lo digo por mí porque yo sé que ustedes no. Que nosotros, nos diga la Biblia, que tengamos gozo en medio de lo que nos toca vivir. Que tengamos paz sabiendo todo lo que hoy está sucediendo allá afuera. Que seamos pacientes. ¿Cierto? Eso sí que nos gusta a nosotros ser pacientes. ¿Cierto? Algunos más que a otros, yo sí. Que seamos benignos, que seamos bondadosos, que tengamos fe, que seamos mansos. El fruto se produce en medio de las dificultades, en momentos de pasividad. Y el último dice templanza, que también otro de los textos dice dominio propio. Esa es una de las características del fruto que es más vital e importante. ¿Sabe por qué pecamos? Por falta de dominio propio. Por falta de decirle no a lo que tendríamos que decirle que no. Es decir, si estamos ahí luchando con una situación de pecado, ¿qué nos está haciendo falta? Dominio propio. Porque el dominio propio es el que me hace decir que no cuando todo me está diciendo que diga que sí, pero es incorrecto. Eso hace parte del fruto del Espíritu Santo. Así que por eso es tan vital. Así que finalmente, una vez más, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, esta última frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Sabe qué nos queda después de todo esto? Guardar el milagro más grande que ha sucedido en nosotros, que es que hayamos llegado a ser salvos por medio de la intervención del Espíritu Santo, que un día te convenció de que estabas en pecado, de que estabas muerto, como dice la Biblia, en delitos y pecado, y necesitabas de Dios. Ese fue el milagro más grande, y por eso, ¿qué nos queda hoy? Ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. No tomarlo livianamente, porque es algo que vale demasiado. Hay personas que han despreciado lo que Dios les ha dado. Después lo han anhelado y ya no ha vuelto a suceder. Yo he escuchado de muchos creyentes que dicen, yo no tengo ningún don de Dios, no tengo nada. Y les digo yo, ¿cómo que no llegó la salvación? ¿Le parece poquito? Es el primer El don de Dios es la salvación. Claro, y dice, no, se no vale, además sabe que vale tanto que no hay cómo comprarlo. No se puede comprar. Y vale tanto que la única manera como podíamos recibirlo es como un regalo. No había otra manera. Se nos regaló, se nos dio como un don de Dios. Así que si nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué va a pasar? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que usted dice, es que yo no siento orar, yo no siento esto, yo no siento aquello. ¿Sabe por qué no siente eso? Porque nos hace falta ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor.
¿Cierto? Y es ahí cuando también algunos se atreven a calificar lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿No he escuchado a esta persona diciendo es que yo voy a tal iglesia porque allá sí está el Espíritu Santo? ¡Qué ignorancia! El Espíritu Santo está en todas partes. Y sobre todo está dentro de nosotros. ¿De qué le sirve a usted que usted vaya a un lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo si en su casa no se manifiesta? No nos sirve de nada. Se dice, no, es que cuando yo voy allá se siente muy bonito. ¿Y en su casa qué se siente? No, allá sí se siente como... ¿Y entonces? ¿Qué está pasando ahí? Ahí hay un problema. Porque eso tan bonito que usted siente aquí tiene que sentirse en su casa. Hay gente que dice que me voy de aquí porque aquí no se siente el Espíritu Santo y tiene que sentirlo es uno. Claro, alguien dice, no, es que yo no sentí nada en la alabanza. Problema suyo. ¿O de quién más? Si usted fue el que no sintió, ¿de quién es el problema? El que no sintió. Y por eso nos dice la Biblia, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Téngalo muy claro porque así está escrito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho posible que usted y yo podamos hoy reunirnos en este lugar. Que hayamos podido conocer al Padre a través del sacrificio de Jesús y la intervención soberana del Espíritu Santo a nuestro favor. En algún momento de nuestra vida nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nos trajo a los pies del Señor y nos redarguyó de tal manera que reconocimos que estábamos en pecado y nos arrepentimos. Y de ahí en adelante entonces, ¿qué queremos hacer? Depender siempre de Él. De manera que, como está escrito en la Escritura, vivamos por el Espíritu y no por la carne. Y dejemos de echarle excusas al diablo. ¿Qué es que el enemigo esto y lo otro? No, la Biblia dice, o la carne o el Espíritu. Y los que dependen del Espíritu andan en el Espíritu, hacen las cosas del Espíritu, adoran en el Espíritu. De los que andan en la carne se ocupan de la carne. De lo que tal vez es lejano a Dios no tiene nada que ver con Él. Así que por eso, una vez más nos digo, ocupémonos en vuestra salvación con temor y temblor. El autor a los Hebreos dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Sí? Usted dijo, ¿cómo escaparemos? Yo digo, ¿cómo descuidaremos? ¿Cómo escaparemos? Sí, de una salvación tan grande. No permitamos que eso suceda. Vamos a ver que cierren sus ojos ahí en su lugar. Y que una vez más, mientras estamos en este lugar, antes de salir, con muchas cosas que tengamos por hacer, podamos una vez más detenernos delante de nuestro Dios, agradecerle a Él, porque nos creó, porque nos hizo a su imagen y semejanza, porque nos dio vida. Y aún después de que nos apartamos de Él, de que vivíamos lejos, aún allí, su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El día que creímos en Él y fuimos sellados para el día de la redención. A partir de ese día le pertenecemos a Él. Nuestra vida y todo lo que somos es de Él. Por eso lo que nos queda de aquí hasta que Él regrese es permanecer siempre firmes y constantes en Él, dependiendo del Espíritu Santo cada uno de nuestros días, en cada momento, aún en las decisiones más pequeñas, para que de esa manera podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y podamos cuidar y reconocer el milagro más grande de todos, el que Dios ha hecho en nuestro corazón, cambiar nuestra vida perdida y habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Padre, te damos muchas gracias a ti. Te bendecimos este día, Señor, porque tu gracia y tu favor nos ha alcanzado. Te damos gracias, Padre, por ese plan de redención que antes de la fundación del mundo ya habías preparado.
Gracias. Te damos gracias, Señor, porque un día viniste, ocupaste nuestro lugar y pagaste esa deuda eterna que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Ocupaste nuestro lugar, moriste por nosotros y a través de tu muerte y resurrección hoy tenemos vida eterna. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque un día llegaste a nuestra vida, nos convenciste de que no estábamos bien, nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio, y nos trajiste a los pies del Señor, que es el milagro más grande que hemos podido experimentar. Y ahí queremos permanecer, Señor, cuidando de nuestra salvación con temor y temblor, dejando todo lo demás en segundo lugar, porque tú eres lo primero. Y lo vamos a reflejar por nuestra vida, Señor, por nuestra conducta, mostrando el carácter de Cristo en nosotros, dando a conocer la verdad de la Escritura por medio del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar y familia, a cada lugar a donde vamos, Señor, porque ese es tu anhelo, ese es tu deseo, Señor, para con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que ha venido, Señor, aún por aquellos que no están. Te ruego, Señor, que allí donde estén, tú les inquietes, Señor, para que te conozcan más de cerca, para que sus vidas sean transformadas por tu poder, que tú los levantes, los animes, los alientes para seguir adelante, los confortes, aún los restaures si es necesario, y sobre todo, Señor, que podamos cada día ser más sensibles a tu voz. Señor, háblanos. Y no permitas que nunca lleguemos a endurecer nuestro corazón, ni a apagar tu espíritu en nosotros, porque sería la mayor tragedia de nuestra vida, Señor. Por el contrario, te rogamos que avives el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nosotros, para que podamos permanecer hasta el final, Señor, independientemente de lo que pase. Porque no dependemos de nosotros, dependemos de ti y de lo que tú puedes hacer en medio de nosotros. Por eso te bendecimos esta mañana. Te damos muchas gracias, Padre. Honramos y bendecimos tu nombre y lo ponemos en alto. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo a través del nombre de Jesucristo el Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Levanten ese aplauso de gratitud al Señor, porque se ha manifestado en nuestra vida y nos ha permitido conocer. Dios los bendiga, mis hermanos.